Buenos días, los saludamos desde la atractiva ciudad de Valledupar. Muchas gracias a todas las personas que han seguido minuto a minuto la agenda de la Procuraduría General de la Nación en el departamento del Cesar, hoy en Valledupar como sede del 10º Foro Electoral. Les contamos que la capital del departamento del Cesar está ubicada al nororiente de la costa caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí. Es una ciudad muy importante para la producción agrícola y ganadera de la región y atrae a miles de visitantes de Colombia y del exterior durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Es una ciudad muy importante, es epicentro musical, cultural y folclórico de Colombia por ser la cuna del vallenato. Y les contamos que la agenda inició desde el día de ayer, donde la Procuradora General de la Nación se reunió con mujeres rurales del departamento, donde las escuchó y les explicó las diferentes oportunidades y beneficios que tienen para acceder a todos los programas del Gobierno Nacional. Escuchemos qué dijo la Procuradora en esta reunión. De las mujeres rurales admiro que somos mujeres emprendedoras, mujeres que no nos quedamos quietas y que siempre estamos pensando en crecer y mejorar para sacar adelante una familia. Las mujeres somos fuertes, cuando decimos pa'lante es pa'lante. Si fiscalizamos las regalías, si fiscalizamos las autoridades, pues contémosles a nuestras mujeres que sí hay plata y tratemos de decirles cómo pueden hacer un poco el trabajo para lograr acceder a ese dinero que hay allí. La razón por la cual cada 2 semanas estamos viajando por todo el país, reuniéndonos con las mujeres campesinas, las mujeres rurales, las mujeres con proyectos, las mujeres con ideales, a ayudar un poco a decirles, miren, sí hay, cómo se puede hacer, qué hay que hacer. Me parece maravilloso que tengamos una representante, que ya no estamos en el olvido, que a partir de hoy sí tenemos protección y ayuda. Saber que esta mujer se está preocupando por las mujeres rurales y sobre todo las mujeres víctimas, que estamos luchando por salir adelante con nuestros hijos y que esas herramientas lleguen a nuestros territorios va a ser muy importante. Y como una falacia argumentativa describió la Procuradora General de la Nación un proyecto de ley que quiere impulsar el Gobierno Nacional para quitarle facultades al Ministerio Público de intervenir en procesos judiciales. Escuchemos qué más dijo la Procuradora Margarita Cabello sobre este tema. Y tenemos también una tercera función, que también hoy se le ocurrió al señor Ministro de Justicia quitárnoslas en un proyecto de ley, y es decir que la función de intervención ante los procesos judiciales no sirve para nada y que por tanto hay que quitarle la función de Ministerio Público en lo penal a la Procuraduría General de la Nación. Y el argumento es que muchísimos abogados le han dicho que hay que hacerlo. Falacia argumentativa. Pero el Ministerio Público es el representante de la sociedad. El Ministerio Público no hace hipótesis en un proceso penal. Defiende la constitucionalidad y la legalidad en un proceso cualquiera y en el penal también. ¿Por qué los jueces penales y la Fiscalía llaman permanentemente a la Procuraduría para que esté presente en cualquier actuación del Ministerio Público? Ojo con eso. Sociedad sin representación es un elemento integrador esencial, legitimante de una democracia y de un Estado social de derecho. Y hoy estamos en Valledupar, pero el lunes estuvimos en Tunja, donde la Procuradora hizo otro llamado muy importante, unas elecciones territoriales en paz y transparentes. Por eso le pidió muy puntualmente a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Escuchemos qué dijo. No podemos tener duda que estamos viviendo un aumento de la violencia que no se puede permitir, y menos en época electoral. Porque lo que está en juego es la democracia. El orden público nos tiene a todos muy preocupados, los que trabajamos en esta vigilancia electoral, también del constreñimiento al elector, los bloqueos en algunas partes para la inscripción de candidatos, inscripciones de candidatos únicos y las presiones para votar por algunos determinados candidatos. Por eso, reitero el llamado a las autoridades encargadas directamente, lógico al presidente de la República, a la fuerza pública, a las instituciones todas que trabajamos en este proceso electoral, para que podamos garantizar condiciones plenas de tranquilidad y seguridad en todo este proceso electoral.
Y en los diferentes espacios y en la agenda que cumple la Procuradora General de la Nación en los territorios, ratifica las facultades del Ministerio Público de sancionar a los funcionarios públicos. La facultad de la Procuraduría General de la Nación para indagar, investigar, sancionar y aún suspender a cualquier servidor público, incluido a los de elección popular, quiero manifestarlo, hoy a la fecha sigue vigente en bien de la paz, sigue vigente en bien de la democracia y en bien del derecho a la participación ciudadana. Y en ese sentido, tengo que decirlo, no tengan la menor duda que la vamos a utilizar solo y objetivamente cuando a ello haya realmente lugar. En eso vamos a estar muy vigilantes para evitar que los recursos públicos destinados a programas sociales sean utilizados para actividades políticas. Y seguimos reiterándole a los funcionarios públicos lo que no deben hacer en época preelectoral. Faltan pocos días para las elecciones territoriales, así que sigan estas recomendaciones para evitar sanciones disciplinarias. Atención servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas durante esta época electoral. No utilice su autoridad para favorecer una causa política. Evite acosar o presionar a sus subalternos para apoyar alguna causa o campaña política. Los elementos destinados al servicio público no deben usarse para hacer proselitismo político. Y es que solo faltan 37 días para las elecciones territoriales. Aquí tenemos otras 3 recomendaciones si usted es funcionario público, así que evite sanciones y no haga esto en época preelectoral. Atención servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, no disponga del horario de trabajo para actividades políticas. No puede contribuir financieramente a causas políticas. Evite difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido o movimiento político. En la Procuraduría trabajamos por unas elecciones transparentes y justas. Recuerde, somos Procuraduría y estamos del lado de la ciudadanía para construir un país mejor. Y a pocos minutos de iniciar el 10º foro electoral, doy paso a mi compañero Daniel, quien se encuentra en este momento en el recinto. Daniel, te escuchamos. Paula, ¿cómo está? Mire, le cuento que estoy acá ya, a contados segundos de que inicia este 10º foro de avances del proceso electoral que se realiza desde la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, la 10ª versión que la Procuradora General viene liderando para presentar esos avances y ese control que realiza el proceso electoral específicamente para las elecciones del 29 de octubre, que ella misma ha catalogado como muy prioritarias para el país en un momento donde la seguridad y el orden público, digamos que está en ese proceso delicado y que necesita una especial atención del gobierno nacional. Acá se mezclan la lista de candidatos de listas cerradas y listas abiertas, por lo tanto es un proceso electoral bien complejo y aquí es clave la labor de la Procuraduría. Les cuento que estamos solo segundos de que inicie la Procuradora, precisamente hablando de temas cruciales, como por ejemplo la lista de inhabilitados actualizada a toda la audiencia que se conecta. Les cuento que la Procuraduría viene actualizando esta lista, ya pasó un listado preliminar del Consejo Nacional Electoral, pero esta lista va a dar un dato de candidatos inhabilitados actualizado. También hablará de seguridad y orden público como una de las prioridades fundamentales para el trabajo que se viene realizando actualmente. Hablará también de financiación de campañas, esos recursos que vienen, de dónde provienen y hacer un llamado importante a los candidatos para la transparencia y el orden en estas elecciones. Hablará también de los delitos electorales claves para hacer un proceso transparente y organizado. Hablará también de las prohibiciones a funcionarios públicos, precisamente recordándonos que estamos en pleno proceso de ley de garantías y que finalizará esta un día antes de las elecciones. Importante recordarles que esta transmisión la están viendo ustedes también en Facebook y YouTube, así que sigan conectados con nosotros. Yo les cuento también que tendrá la lista de inscritos y un especial llamado que se hace al tema de la transparencia electoral, específicamente en la transhumancia. Ojo con estas inscripciones de votos, ojo con las listas para este traste de votos, que ha sido un tema fundamental dentro de este proceso.
publicidad y propaganda electoral y grupos representativos de ciudadanos, entre otros temas fundamentales que se hablarán en esta transmisión. Así que mire, yo los dejo con la señora Procuradora General de la Nación, quien ya hará su intervención y hará noticias importantes y relevantes para el día de hoy. Buenos días a todas y a todos. Quiero dar un saludo muy especial a la doctora Fabiola Márquez Grisales, presidenta del Consejo Nacional Electoral, al doctor José Francisco Sequeda Daza, gobernador del departamento del Cesar encargado, al Mello Castro González, alcalde distrital de Valledupar, a Nicolás Farfán Namén, nuestro registrador nacional del Estado Civil encargado, y a la doctora Yolima Carrillo Pérez, procuradora séptima, delegada ante el Consejo de Estado, quienes nos acompañan en la mesa principal. Un saludo muy especial a nuestros invitados y acompañantes en estos foros, compañeros de trabajo en esta gira por todo el país, en lucha y en busca de una transparencia electoral en el proceso, cuyo principal evento va a ser el 29 de octubre de este año. A la doctora Maritza Martínez Aristizábal, magistrada del Consejo Nacional Electoral, a Alfonso Campo Martínez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, a Cristian Quiroz Romero, magistrado del Consejo Nacional Electoral, a Pablo Julio Cruz Ocampo, magistrado del Consejo Nacional Electoral, y a Álvaro Hernán Prada en su condición de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Un saludo a los que nos acompañan de la Procuraduría General de la Nación, Carlos José González, director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Carlos Castellanos Araujo, nuestro secretario general de la Procuraduría General de la Nación, y un saludo muy especial al coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante de policía del departamento del Cesar. A nuestras magistradas y magistrados, un saludo también muy especial, como de igual manera a todos los funcionarios y funcionarias de la rama judicial, al igual que a los registradores delegados, registradores especiales, municipales y funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A las señoras alcaldesas y alcaldes de los municipios del departamento y a los funcionarios de la Gobernación del Cesar, al igual que un saludo muy, pero muy especial a la parte más importante del Ministerio Público, como son las señoras y los señores personeros de este departamento. A los concejales y ediles de los municipios del departamento del Cesar, también un saludo muy especial. Secretarias y secretarios de gobierno del departamento del Cesar y de los municipios de la región, a las funcionarias y los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todos los del Gobierno Nacional que se encuentran hoy aquí presentes acompañándonos, y muy especialmente a todas las funcionarias y los funcionarios de las organizaciones de observancia electoral y a los ojos del proceso electoral, como son nuestros queridos veedores y veedoras electorales, representantes de los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Como siempre lo hemos dicho en las regiones donde vamos, los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana son la esencia de cualquier democracia. Y estos procesos electorales son las principales herramientas que tienen todos los ciudadanos en nuestro país para ejercer y materializar su voluntad de determinar quiénes serán sus dirigentes, sus servidores públicos que van a manejar los entes territoriales en todo nuestro país por estos 4 años que comienzan a partir del 2024. Y para defender la democracia, indudablemente hay también un equipo especial establecido por nuestra estructura constitucional que se encarga de todo ese proceso electoral. Un equipo compuesto por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la Procuraduría General de la Nación. Las 3 instituciones estamos hoy aquí con la sola intención de poder informarles a todos ustedes y a todas las autoridades de la región, informarles cómo va el proceso electoral, cuáles son las normas que tienen que tener en cuenta las diferentes autoridades de acuerdo con sus competencias para cumplir las reglas electorales y demostrar en cada uno de sus territorios que puede existir en Colombia un transparente proceso electoral y que pueden legitimar la existencia de una democracia tan antigua como la colombiana. Y dentro de esas instituciones, la Constitución Política le confirió al Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos
y dentro de esos el derecho de la participación a la participación política. Nosotros, como Procuraduría General de la Nación, cabeza del Ministerio Público compuesto por Procuraduría, Defensoría y Personerías, estamos obligados a ejercer la vigilancia preventiva, la de intervención también cuando ello haya lugar y la posterior, luego de las elecciones del 29 de octubre, de todo el proceso electoral y además intervenir dentro de las actuaciones que hagan las diferentes autoridades que manejan todo lo electoral dentro de nuestro país. Y en el marco de esas funciones fue necesario crear entonces en el año 2021 un equipo especializado dentro de la Procuraduría que se encargara de hacer ese trabajo en coordinación armónica, como lo dice el 113 constitucional, con el Consejo Nacional Electoral y con la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cómo lo hicimos? A través de la organización interna con la creación de lo que se llama el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral del Ministerio Público. Ese Sistema Nacional de Vigilancia Electoral hace el control electoral en el país y lo hace desde el nivel nacional y también desde los diferentes entes territoriales a través de sus 83 procuradurías provinciales y regionales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y lo hacemos de la mano con quienes están en cada uno de los municipios del país, que son las personeras y los personeros, y también acompañados siempre de la Defensoría del Pueblo como invitado permanente. Todos sabemos que las elecciones, cuando son de corporaciones públicas, son mucho más complejas, y son mucho más complejas por el alto número de candidatos que participan en estas elecciones. Son corporaciones públicas, asambleas, consejos, juntas también, que implican alcaldes y gobernadores, que implican un trabajo mucho más fuerte y mucho más amplio con muchas otras instituciones por la multitud de candidatos que aspiran. En las elecciones de Congreso y presidenciales, por decirles algún dato, solamente participaron 2.823 candidatos, 2.822 candidatos. En estas elecciones vamos a tener 128.208 candidatos. Pero adicionalmente, lo hace más complejo indudablemente, estamos viendo que van a concurrir el sistema de listas abiertas o voto preferente con el sistema de listas cerradas, lo cual va a implicar un gran reto para toda la organización electoral y también para el propio Estado colombiano. Además, sumado a lo anterior, no podemos olvidarnos de los 278 grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos y listas para las corporaciones públicas. Nosotros, como Procuraduría General de la Nación, iniciamos este proceso de vigilancia desde el 29 de octubre del año pasado, que es cuando se inició el calendario electoral en los procesos, y se inició el año pasado con el proceso de inscripción de cédulas, proceso que ya terminó en estos momentos. Nosotros, como Procuraduría General de la Nación y cabeza del Ministerio Público, hemos emitido muchísimas circulares, muchísimas directivas. ¿Con qué fin? Con el fin de poder orientar a todas las autoridades en los diferentes territorios del país sobre cómo deben actuar, qué no deben hacer, qué ordenamientos tienen que sacar, qué reglas deben emitir y, sobre todo, cómo deben estar dentro de una posición de imparcialidad total en el ejercicio de esa vigilancia y de ese manejo de la logística electoral en cada uno de sus territorios. Y nosotros hemos dictado muchísimas directivas o circulares. La primera, lógicamente, dándole las instrucciones a nuestros procuradores territoriales. Todos ellos tienen ya unas directivas, entonces les dice qué tienen que vigilar, dónde tienen que vigilar, cómo y cuándo deben hacer esa vigilancia. También con el Consejo Nacional Electoral establecimos una circular conjunta para proteger la participación política de las mujeres y de los grupos minoritarios. También expedimos algunas directivas orientadas a la emisión de órdenes preventivas para la aplicación y realización de órdenes o medidas policivas y sancionatorias que tienen que cumplir las autoridades de carácter territorial y distrital, explicando cómo debe ser la forma en donde se va a colocar la propaganda electoral para no hacer daño al medio ambiente, cómo van a tomar las medidas de restricción absolutas, temas de licor,
temas de comportamientos públicos, es la vigilancia que tiene que tener cada autoridad en sus territorios. Esas directivas van orientadas hacia ese camino. Directivas en donde se ha advertido las conductas prohibitivas que pueden generar una indebida participación en política. Y en este punto específico quiero dejar en el ambiente una observación que estamos haciendo desde la Procuraduría General de la Nación respecto a esa intervención o participación en política por parte de mandatarios o de servidores públicos a quienes en Colombia les está prohibido participar o mover las actividades políticas dentro de sus regiones. Y hemos visto, yo lo veo con preocupación, la actitud de muchos mandatarios y de muchos servidores públicos, y lo voy a decir de esta manera, que transitan en el ejercicio de su función como si fueran unos equilibristas sobre esa línea delgada que divide el ejercicio de la función y la indebida participación en política, como si estuvieran caminando bajo una cuerda floja. Se observa, y hemos observado en muchas regiones del país, que esos mandatarios y esas autoridades o servidores públicos se mueven en unas zonas grises, aprovechando algunos vacíos legales que tenemos todavía en nuestro país, de tal manera que en apariencia actúan y opinan como si estuvieran alejados de cualquier sanción o cualquier prohibición, pero en realidad transitan entre lo que es legal y lo que es ilegal, aprovechándose, repito, de esos vacíos legales. Se cuidan todos esos servidores públicos de no incurrir en la taxatividad de las prohibiciones, pero en el fondo desafían a nuestros órganos de control, a nosotros como órganos de control y a otros, y en realidad lo que hacen es que con una especie de artilugios y de eufemismos dejan la sensación en el pueblo de estar parcializados. Y eso no debe ocurrir, estamos ya casi a un mes de elecciones y debemos tener muchísimo cuidado en ese sentido. Evidentemente, la Procuraduría no indaga, la Procuraduría no investiga, la Procuraduría no sanciona sobre la base de percepciones. No podemos llegar hasta allá a sancionar sobre la base de percepciones. Pero sí esperamos, como ente de control, sí lo esperamos, de quienes tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos y de darle legitimidad y transparencia al proceso electoral, y más que todo a la institucionalidad, esperamos de todos nuestros servidores públicos un comportamiento ejemplar que demuestre imparcialidad total y que demuestre algo de decoro en el ejercicio de su función. Un comportamiento ejemplar y coherente que, como decían nuestros abuelos, ser no es suficiente, sino parecer también lo es. Entonces, tener claro que no todo vale en política. Como un mensaje, porque estamos viendo, estamos llenos, tenemos 4 delegados disciplinarios encargados de vigilar las conductas prohibitivas para los servidores públicos en los temas de política, y tenemos muchísimas denuncias. Nos llegan todos los días videos de todas partes en donde los servidores públicos de toda índole los vemos en videos casi que rompiendo la línea entre lo que es debido y legal y lo que cae ya dentro del campo de las prohibiciones y dentro del campo de las investigaciones. Entonces, ser y parecer, como nos enseñaron nuestros ancestros, debe ser la regla de todos los servidores públicos en el ejercicio de la vigilancia electoral. No olvidarnos también que el pasado 29 de junio entró en vigencia la Ley 996 de 2005. Esa es la Ley de Garantías Electorales, la cual establece restricciones, hay que recordarlo, restricciones para las administraciones municipales, distritales y departamentales en relación con la celebración de convenios interadministrativos en esta época electoral. Ojo también en las modificaciones y nombramientos de la planta de personal y también en la utilización de bienes y recursos para actividades de tipo político. También, ojo con eso, en materia de inauguración de obras públicas, en inicio coincidencialmente
de programas sociales y de querer mostrárselos a la comunidad. Esperemos un mesecito, ya no falta mucho, para que entonces estemos mostrando la actividad social y el trabajo bueno y eficiente que hacemos en los diferentes lugares de nuestro país del trabajo público. Un mesecito hay que esperar y mostremos nuestras obras, mostremos lo que hemos hecho luego del 29 de octubre para evitar esa sensación de si se traspasa o no esa línea roja a la que me he referido. En cuanto a residencia electoral, pues ya saben todo, ya se terminó, ya se hicieron las inscripciones, nosotros hicimos unos cruces y hoy hay 189.122 inscritos que cambiaron su residencia electoral, que en unos cruces que hicimos con Sisbén, con Prosperidad Social, esos listados que tenemos, nos pareció que se inscribieron en municipios en donde los datos no dan o no coinciden con donde tienen su actividad diaria de labor que los hace con el arraigo en un determinado sitio y se inscribieron o inscribieron su residencia electoral en otro sitio. Es un simple cruce, no siempre eso quiere decir que ya hay el delito de transhumancia electoral. El Consejo Nacional Electoral, lo respeto a los del Consejo Nacional Electoral, no sé cómo van a hacer con tanto trabajo que tienen ya todas esa serie de inscripciones que creemos que podía haber posiblemente una transhumancia, pero a ellos les corresponde hacer ese trámite y esa actuación administrativa para determinar si hubo o no transhumancia en una determinada región. La idea con esto de la vigilancia y del cuidado de hacer esos cruces es para evitar que ciudadanos de una región terminen eligiendo candidatos que son de otra región y que no deberían estar eligiendo. Como Ministerio Público, articulados con el Consejo Nacional Electoral, hicimos ese trabajo y ya el Consejo tiene todo el número de personas que creemos que en principio, al no tener ningún arraigo de acuerdo con ese cruce con el Sisbén y con Prosperidad Social, podrían ser activos en de ese posible delito denominado transhumancia electoral. Uno de los temas que preocupa mucho a todo el sistema, al Consejo, a la Registraduría y a la propia Procuraduría, es el tema de orden público. Es un problema que estamos viviendo y que nos angustia que pueda afectar la tranquilidad del proceso de elección del 29 de octubre. Nosotros, a nivel nacional, nos seguimos mucho por las versiones que nos entrega el mapa de percepción de riesgos del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral de la Policía Nacional. Es lo que se llama el CI3E. Y ahí se expone que por lo menos en la costa atlántica, Córdoba tiene 3 municipios en nivel de riesgo prioritario. Es de los departamentos el que más conflictividad en temas de orden social tiene, en lo que se refiere a la costa atlántica, y 3 municipios, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierra Alta, son los más afectados. Les recuerdo que Tierra Alta fue en donde se presentó el problema de seguridad y de orden público frente a un grupo del ejército que incursionaron ante una comunidad con rasgos étnicos y que inmediatamente se envió una comisión de la Procuraduría General de la Nación a hacer las respectivas investigaciones preliminares, a ver si se abría o no investigación disciplinaria junto con la Fiscalía, y fue impactado el equipo que iba a hacer esa revisión, esa vigilancia, no sabemos por quién, pero impactado, fueron casi 27 tiros hacia el helicóptero que debía descender en Tierra Alta para verificar la problemática de el asedio que nos llegó como denuncia inmediatamente por videos frente a un grupo en Tierra Alta, aparentemente por parte del ejército y amenazando a esa comunidad. Entonces, si hoy en día le disparan a una comisión de investigación conformada por la Fiscalía General de la Nación y por la Procuraduría General de la Nación a un helicóptero, de esa manera podemos mirar el alto riesgo de seguridad que se está viviendo permanentemente en nuestro país. ¿Cómo hace el CI3E el análisis de quiénes son los municipios de alto riesgo? Lo hace utilizando algunas variables específicas, como son presencia y confrontación de grupos armados en el sector, seguridad comunitaria, analizan el inconformismo social y las vías de hecho, y seguridad política, miran cómo está el tema de constreñimiento, delitos electorales
y violencia contra actores electorales. De esa forma determinan cuáles serán los de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo o sin ningún riesgo. En la costa atlántica se dice que el departamento de Córdoba y de Bolívar son los más afectados. Bolívar tiene 10 municipios afectados, Córdoba tiene 4 municipios afectados, Atlántico y Magdalena tienen también algo de afectación, el Atlántico con un solo municipio y Magdalena con 2 municipios. En lo que tiene que ver con el departamento de Cesar, en temas de orden público y de acuerdo al mapa de riesgos de la Policía Nacional, los municipios de Valledupar, Aguachica y La Gloria presentan criticidad media y por lo tanto en un catálogo de atención de carácter moderado. Los demás municipios, de acuerdo con esta información de la policía, no presentan ningún tipo de criticidad. Sin embargo, no puedo dejar de decirlo, lo que nos informa la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas, lo que nos informa la Federación de Departamentos, con quien nos reunimos y trabajamos de la mano visitando regiones, lo que nos informa la Federación de Municipios y la Federación Nacional de Personeros, es que lo que observan en el territorio nacional es el aumento de violencia sobre la población en algunas zonas del territorio nacional, la mayoría ejecutadas por organizaciones al margen de la ley que afectan el orden público y la convivencia ciudadana. Incluso ya se habla de organizaciones o bandas criminales como el Tren de Aragua que están incursionando en nuestro país. La amenaza hoy es la principal modalidad de intimidación y sumado a la amenaza está la extorsión, el secuestro y el hurto, que de alguna manera están generando la inseguridad en nuestro país. La Fundación Paz y Reconciliación señaló en su cuarto informe político electoral que en los últimos 10 meses una víctima de violencia política se presentó cada 2 días. Ahora en la mañana, en Jamundí, vimos otro ataque de un carro bomba, ayer lo vimos nuevamente y así estamos viendo todos los días la situación que ya no solo es de sensación, sino también de realidad respecto a la inseguridad. Tenemos que seguir trabajando coordinadamente con la fuerza pública, seguir exigiendo a la fuerza pública la presencia en territorio para que logremos unas elecciones de carácter totalmente transparentes y que el constreñimiento al elector y los candidatos únicos de grupos armados inscritos en algunas regiones del país no puedan lograr su cometido. Lo que está en juego es la democracia y el respeto de elegir y ser elegido como esencia de cualquier democracia. Finalmente, ya tenemos el número de candidatos inscritos. Les había dicho que eran 128.208 candidatos. Realizamos la verificación también de esos 128.208 candidatos a través del sistema de información de registros de sanciones que tenemos. La Procuraduría tiene la obligación de llevar el registro de todos los sancionados en nuestro país y al cruzar esos datos, en la última revisión, ya terminamos de hacerla, que se hizo el pasado 19 de septiembre, encontramos que 724 candidatos registraron anotaciones que generan inhabilidades para elegir y ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron. Ya le remitimos esa relación al Consejo Nacional Electoral, otro trabajo más para el Consejo Nacional Electoral, para que ellos a través de sus actos administrativos resuelvan si hay o no lugar a revocar esa inscripción. Nosotros, que tenemos la misionalidad de intervención como Procuraduría General de la Nación, designamos 23 procuradores judiciales quienes estarán al lado de esos magistrados del Consejo Nacional Electoral, interviniendo como representantes de la ciudadanía y representantes y garantes de los derechos fundamentales en esos procesos para que se tomen las decisiones adecuadas. Quiero recordarle a los alcaldes la importancia que deben tener de mantener activas las comisiones municipales de seguimiento electoral, comisiones municipales que no expiden decisiones obligatorias, pero que sirven para que con todo el sector de su territorio puedan determinar y tomar decisiones sobre problemáticas relacionadas a los temas de seguridad en su respectivo territorio. La ciudadanía en general son los mayores veedores, se les olvida a veces que el proceso es para ellos y los ciudadanos deben estar listos. Está toda la Procuraduría, está el Consejo Nacional Electoral, la misma Registraduría, Defensoría y Personerías
pendientes de recibir cualquier tipo de denuncia, de quejas, de enviarlas a las páginas correspondientes o a nuestros entes procuradores territoriales sobre lo que observen y crean que no es correcto dentro de este proceso electoral. Como Procuraduría General de la Nación estaremos vigilantes y muy atentos para evitar que los recursos públicos sean desviados y los recursos públicos, sobre todo destinados a programas sociales, sean desviados para intereses particulares de carácter político. Estamos vigilantes en la contratación, vigilantes en la financiación de estas campañas políticas y vigilantes a lo que es la intervención en política. Las facultades, es bueno recordarlo, y con esto termino, de la Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar a servidores públicos, incluidos los de elección popular, sigue firme. La sentencia C030 de 2023 de la Corte Constitucional en una demanda, en la resolución de una demanda de constitucionalidad, así lo dijo. Y por lo tanto, actuaremos en bien de la democracia y el bien de la participación ciudadana. No tengan duda, vamos a ejercer esas funciones en los casos en que a ello haya lugar y lógicamente con las garantías procesales correspondientes. Para llevar a buen fin este proceso electoral que ya comenzó desde el 29 de octubre del año pasado, cuentan todos ustedes con el Ministerio Público, con la Procuraduría General de la Nación, todas nuestras personeras y personeros y con la Defensoría del Pueblo. Ojalá, al terminar todo este proceso, podamos decir con tranquilidad todas las organizaciones del sistema electoral que la democracia en Colombia volvió a triunfar. Mil y mil gracias y bienvenidos a este evento. Listo, y seguimos aquí precisamente en esta transmisión donde la Procuradora ha hecho importantes anuncios al respecto frente a este proceso electoral. 128.000 candidatos inscritos, de los cuales 2.800 aparecen para las elecciones de este año, 2.800 pasó el año pasado, este pasó a 128.000. Activó 83 comités, importante, 83 comités territoriales, municipales y distritales para estas elecciones. Hablo de unas zonas grises, específicamente para lo que tiene que ver con la participación en política, unas zonas grises, en donde hizo un llamado a los candidatos actuales, a las personas que están ejerciendo también, a no desafiar a los organismos de control, ya que trabajan entre zonas grises, es una línea roja que es muy delicada. Los invitó a actuar con decoro, con limpieza y con transparencia. También habló que la Procuraduría no sanciona por percepciones, sanciona a través de las pruebas que realiza, pero sí dijo que no va a tener condescendencia para hacer ese tipo de llamados al gobierno. También al parecer habló sobre que hay 4 delegados encargados de hacer toda la información y activación de los procesos electorales. Importante hacer 4 delegados están haciendo todo el seguimiento que tiene que ver con el Consejo Electoral para hacer precisamente el seguimiento a todas estas investigaciones relacionadas. Habló también mucho del orden público y de todo el tema que tiene que ver con la seguridad de las elecciones en este proceso, que de verdad preocupa mucho. Habló del informe 6.3 de la policía, precisamente, que hace el tema de seguridad, donde dijo que en el departamento del Cesar solo hay 2 municipios, Aguachica y La Gloria, donde hay un seguimiento específico y que tiene criticidad médica. Finalmente, aseguró que la Procuraduría mantiene las facultades de investigar y sancionar funcionarios de elección popular y que va a realizarlo cuando sea necesario. Yo con esta información los despido y los dejamos para que sigan pendientes de nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales en este evento importante de seguimiento y vigilancia en el sentido electoral. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.